En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Pablo Iglesias. Para ello te voy a contar su historia, que me ha costado un montón encontrarla. Pablo Iglesias nació en Madrid y su madre era abogada de un sindicato y su padre era inspector de trabajo. Y desde que era pequeño a Pablo le gustaba mucho leer y cuando tenía 13 años se unió a la Asociación de Juventudes Comunistas de España. Y esto nos dejaría ver su primer rasgo de la personalidad, que es que Pablo es una persona con mucha apertura a la experiencia, que es un rasgo de la personalidad que suelen tener las personas con ideologías de izquierdas. Pablo, cuando estaba estudiando, llevaba la carpeta forrada con retratos de políticos anarquistas y cuando estaba en la universidad, en un vídeo nos cuenta que él y sus amigos le pegaron una paliza a una persona por haberle intentado robar una mesa de mezclas. Y esto nos dejaría ver otro rasgo de su personalidad, que es que Pablo, aunque no lo parezca, es una persona extremadamente agresiva. Cuando tenía 21 años, Iglesias se une al movimiento antiglobalización y monta varios scratches y manifestaciones e incita a las personas a que cometan la desobediencia civil. Y esto nos dejaría ver otro rasgo de su personalidad, que es que Iglesias es una persona muy poco neurótica, que es un rasgo que suelen tener las personas con facilidad para manipular. Justo en esta época, Pablo entra en la Universidad Complutense de Madrid y se saca la carrera de Derecho y también obtiene un sobresaliente en un doctorado sobre ciencias políticas, lo que más tarde le va a ayudar en su carrera como político. Y esto nos dejaría ver otro rasgo de su personalidad, que es que Pablo probablemente es una persona bastante inteligente y esto, combinado con la capacidad para manipular, es algo bastante peligroso. Pero estos tres rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad y si Pablo realmente tiene alguna condición psicológica. Para ello vamos a continuar. En 2006 Iglesias entra en una fundación que promovía las ideologías de izquierdas que se llamaba la Fundación CEPS y esta asociación recibió casi 4 millones de euros del gobierno de Hugo Chávez, que era básicamente un gobierno comunista, y esto es información que es pública y que ellos mismos han reconocido. Y esto nos dejaría ver que la personalidad de Pablo podría encajar en el arquetipo de amigo y más concreto en el de amigo de los comunistas, aunque en realidad este no es su arquetipo principal. Con todo este dinero montan un programa de televisión llamado La Tuerca y en 2010 a Pablo le hacen presidente del programa y empieza a decir varias frases como que Venezuela era un ejemplo democrático y que el terrorismo tenía justificaciones políticas. Y esto nos podría dejar ver otro de los arquetipos de su personalidad, que es el arquetipo de rebelde. Y también nos deja ver que Pablo cree que la violencia es un medio legítimo para conseguir el poder. En las elecciones generales de 2011 empieza a asesorar políticamente al partido Izquierda Unida y justo en este momento empieza a surgir un movimiento popular que se llamaba el 15M. Pablo se aprovecha de este descontento popular y en 2014 se presenta a las elecciones europeas con un nuevo partido que se llamaba Podemos. Y algo que no saben muchas personas es que este nombre está inspirado por el nombre de un partido bolivariano que junta las palabras poder y democracia. Después de esto le eligen como eurodiputado y justo en esta época Iglesias publica un libro que se llamaba Maquiavelo frente a la gran pantalla y en este libro nos enseña todas las estrategias de manipulación y de engaño que utilizó Nicolás Maquiavelo para ganar poder. Y esto nos dejaría ver cuál es el arquetipo principal de Pablo Iglesias, que es el de gobernante maquiavélico. Y para esto no hace falta hacer un psicoanálisis, literalmente ha escrito un libro en su honor. Podemos comienza a ganar bastante fama y a Iglesias le empiezan a invitar a bastantes programas de televisión y en uno de estos programas Pablo nos recuerda de nuevo: yo soy comunista, que es comunista. Y después de que le elijan como secretario general en 2015, Podemos obtiene 69 escaños en el Congreso de los Diputados. En 2018 Pablo se compra con su pareja una casa de medio millón de euros en Galapagar y las personas en el partido empiezan a cuestionarle por ir presuntamente de comunista y después hacer justo lo contrario. Y esto, en un análisis psicológico, lo podríamos interpretar como una disonancia cognitiva, aunque en realidad el verdadero comunismo trata de eso, de engañar a las personas, así que se está manteniendo fiel a sus ideales. Después de esto, hacen la moción de censura al presidente de aquella época, que era Mariano Rajoy, y después de convocar las elecciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactan
un gobierno de coalición e Iglesias se convierte en vicepresidente del gobierno. En 2021, Pablo recibe una carta escrita a mano junto con 4 balas de fusil en la que una persona anónima le amenaza de muerte. Y esto es algo que personalmente condeno y algo por lo que ninguna persona debería pasar. Un poco más adelante, Pablo dimite como vicepresidente y se presenta a las elecciones de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que las acaba perdiendo contra Isabel Díaz Ayuso. Y justo en el día que pierde, Pablo anuncia que se retira oficialmente de la política. Y después de esto, se corta la coleta y monta un bar en Madrid que se llamaba La Taberna de Garibaldi. Y en el bar vuelve a poner 2 carteles para recordarnos otra vez que es comunista y pone unos nombres a los platos del menú que me parecen bastante graciosos. Y algunas reseñas que han puesto al bar en Google Maps también son bastante graciosas. Y también hay que decir que algunas de estas reseñas se las han puesto las personas de derechas para tratar de arruinarle el bar. Y realmente no creo que esto se lo merezca a nadie. Y lo que nos dejaría ver todo esto es que Iglesias es una persona a la que le gusta mucho el poder y si no lo consigue acaba dimitiendo. Y tiene varios rasgos de la personalidad, como por ejemplo la inteligencia, la falta de moralidad y la ideología comunista, que han hecho que tenga muchísima capacidad de manipulación, que es básicamente lo que consiguió en 2015 cuando obtuvo 69 escaños. Y por eso personalmente creo que Pablo Iglesias es una persona bastante peligrosa y comparable a personas como Lenin o como el Che Guevara, que son sus referentes ideológicos. Y si quieres saber cuál es la personalidad de Pedro Sánchez, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.